El siguiente panel es la ciencia de la salud y las niñas y niños, de la normalidad a la salud integral. A continuación, el conferencista doctor Juan Arroyo Laguna, doctor en Ciencias Sociales con maestría en Sociología. Bueno, muchas gracias por la invitación. De igual manera, yo le dije a Rosana que venía a aprender y efectivamente en lo que he escuchado he aprendido, ¿no? No soy especialista en infancia, he hecho trabajo sobre infancia, pero no soy especialista en infancia. Yo soy especialista en gestión pública, en gobierno y en políticas públicas, ¿no? Y multisectorial, ¿no? Soy sanmarquino también, eso faltó decir, ¿no? Y bueno, hasta hace 2 años enseñé en el doctorado de Sociología acá, ¿no? Pero en realidad mi pasión de alguna manera es formar gobernantes, aun y cuando sé que no siempre hacen lo que uno les dice en aulas, ¿no? Y en este caso creo que es evidente. También he sido secretario general del Ministerio de la Mujer, ¿no? Y lo conozco por dentro, ¿no? Y titulé por eso, y no sé si está ahí, pero yo lo voy a mirar acá, el tema de la anormalidad y la normalidad, ¿no? Porque me parece que algo no está bien, ¿no? Algo no está bien acá, en esa definición de anormalidad, integralidad, salud, etc. En realidad, en ciencia política hace tiempo que sabemos que hay una brecha entre la política pública y la realidad en América Latina, pero cuanto menos institucionalizado un país, más grande la brecha. Entonces se ha convertido en toda una especialidad de estudio, ¿no? Y bueno, hay mucha literatura sobre esto, sobre lo que le llaman tolerancia al incumplimiento permitida, ¿no? Es el incumplimiento, por tanto, la legislación retórica, ¿no? Entonces se hacen normas sabiendo que no se van a cumplir, no se implementan, por tanto no se dan presupuestos. ¿Cómo van a operar? ¿No? Y lo saben en el Congreso y en el Ejecutivo, pero lo hacen, ¿no? Entonces la brecha se ha vuelto demasiado grande. Yo por eso he puesto, si puedes poner la número 2, me parece que hay una transición, y esa transición no es para adelante. Yo siento ser un poco pesimista, es un desafío. Son transiciones demográficas y de salud bastante serias las que tenemos enfrente. Creo que transiciones de la morbimortalidad también de la niñez, me parece, ¿no? Transiciones de la atención de la salud, ¿no? De la niñez, y transiciones del cuidado, me parece, ¿no? E implican nuevos desafíos, todos estos 4, pero de conjunto me parece una nueva situación, ¿no? Es como cuando lo cuantitativo, como decíamos hace mucho tiempo, se convierte en un estadio cualitativo nuevo, ¿no? No sé si recuerdan todavía esa metáfora. Yo creo que sí. El descuido, ¿no? Progresivo llega en un estadio a una fórmula digamos, en que no cumple su cometido de protección, ¿no? Que los economistas le llaman políticas de protección del capital humano, digamos, ¿no? Que es la teoría que usan, pero en nuestro caso usamos la del desarrollo humano, ¿no? Pero no cumplimos ni siquiera la línea básica de protección, ¿no? Entonces hay una transición demográfica y hemos hablado de esto un montón, ¿no? Y decimos que el bono se está terminando y que se está envejeciendo la pirámide y que tenemos menos niños, ¿no? Pero lo que no decimos es que esta transición es una política pública societal anticrisis espontánea, no dirigida, ¿no? ¿Me entienden? No existe una política, digamos, no quiere decir que debamos tampoco reglamentar el número de hijos como han hecho los chinos, ¿no? Porque ahora que han soltado, los chinos no están creciendo, ¿sabían? ¿No? Pero eso después de mucho tiempo, ¿no? Entonces no se trata de eso ni de esterilizaciones forzadas, pero no tenemos una visión, digamos, país, ¿no? Sobre el tema demográfico. Y el tema demográfico, como verán en la transparencia número 3, a ver si me va siguiendo, digamos, hay una tasa de fecundidad baja, pero hay una revolución demográfica. Hay una revolución demográfica en el país y creo que hay que tomarla en cuenta
para efectos de esto, ¿no? Creo que la 4, indicamos, ¿no? Está surgiendo pirámides poblacionales nuevas, diferentes, ¿no? Y ya nos quedamos con medio bono nada más, o un poco de bono, ¿no? No sé cómo vamos a hacer porque lo hemos malgastado, el anterior, ¿no? Pero me parece que también los cambios los coloco en la número 6. Creo que hay una profunda transformación demográfica y social. De cuando estudiamos en estas aulas a hoy ha habido 3 Perús, ¿no? Y entonces hay que descubrir la hebra de este Perú, ¿no? Porque el problema de infancia solo no se va a resolver. Nosotros va a ser difícil que en retroceso general generemos una especie de cápsula, ¿no? Sobre un problema. No digo que no intentemos proteger lo máximo a la niñez, sino, como dicen esas películas, generar un domo, digamos, ¿no? Sobre un tema es un poco difícil cuando todo el Estado está en destrucción ahorita. Entonces he colocado ahí algunas palabras claves que yo podría resumir quizás en la idea de que estamos ante una sociedad casi sin Estado, ¿no? No porque no haya empleados públicos, son 1.600.000 empleados públicos, ¿no? Sino que no hay una rectoría sobre el conjunto del país, y eso le corresponde al Estado. Es cierto que hay que hacer participación, ¿no? El Estado tiene adentro ciudadanos, el Estado no es algo... Yo he estado en el Estado de dentro, tiene 1.600.000 funcionarios con muchas capacidades también, pero su dirección política, su gestión pública, su gobierno, eso es la capa directiva que le da sentido, que otorga sinergia a lo demás. En esta situación de informalización, que es una palabra clave, ¿no? De informalización, de redes sociales, ¿no? Que convierten a nuestra sociedad en una sociedad de espejos, en donde no sabemos cuál es la realidad, ¿no? Y cuál es la virtual, si la virtual es más fuerte que la real, digamos, en donde además ya estamos en la 5ª o 6ª generación de andinización de nuestras ciudades, ¿no? Ya no es la primera, ¿no? Y entonces hay una profunda descampesinización, hay muchas migraciones, ¿no? Internas, pero también internacionales. Nos han ido 3.400.000 connacionales al exterior, desde el 90 para hoy. Es el 10% que ha emigrado, y han sido jóvenes, adultos jóvenes, buscando un porvenir, ¿no? Y bueno, hemos sufrido una reciente migración masiva de 1.400.000 venezolanos también, y eso cambia, ¿no? Somos más multiculturales que antes aún, ¿no? Y van a ser así las naciones del futuro, los países, ¿no? Y el Estado va a tener que conducir las subjetividades, las culturas, las emociones, esto que se ha hablado, de manera más fina que antes, ¿no? Y va a tener que juntar generaciones de derechos, ¿no? Digo generaciones de derechos, porque es un error enfrentar la 4ª generación con la 3ª. O sea, los derechos sociales, la 3ª, con los derechos a la diversidad, la 4ª. Es un error. Ese error no lo cometamos acá en San Marcos, que tanto hemos luchado por lo social, ¿no? No aislemos los temas nuevos de los temas viejos que siguen siendo pendientes, porque ni siquiera en la primera generación y en la segunda derechos, los civiles y políticos, se cumplen en nuestra sociedad, ¿no? Derecho a la documentación, ¿no? Etcétera. Entonces creo que hay neofamilias, lo social está cambiando, puse neofamilias porque no cabía sin una palabra, hay una nueva configuración familiar, nuevas, ¿no? Por eso han puesto las infancias, son varias infancias, ¿no? Y yo creo que hay múltiples familias, ¿no? Que no se quiere admitir por un sector, ¿no? Que cree que va a salvar imponiendo un modelo. Ya esto es irreversible, ¿no? Pero en esa novedad, ¿no? Heterogénea, ¿no? Tiene que seguir existiendo, digamos, una política pública real pro infancia. Y cuando hablo de política pública, dado que le enseñamos también, ¿no? La política pública no es una norma, la política pública es un curso de la sociedad ante un problema, ¿no? Y puede ser societal, ¿no? Y estar omitida por el Estado, ¿no? Y no pasar a su agenda. ¿Cuánto problema no lo asume el Estado? ¿No es cierto? Entonces, y sin embargo la sociedad siempre tiene que responder ante los problemas, y entonces asume una política pública, por ejemplo, seguridad ciudadana,
la cantidad de rejas que hay en Lima, ¿no es cierto? Son políticas públicas, en tanto problema relevante que no ingresa agenda o dentro de la agenda, ¿no?, del Estado, ¿no?, recurre el Estado a la omisión o a la ley retórica, la tolerancia al incumplimiento permitido, ¿no? Entonces, es una sociedad también tecnológica. Ya no hay una cibersociedad, digamos, ¿no? Es cierto que no es igual, pero hay 94% de familias con celulares. Creo que se han universalizado los celulares, ¿no? Cuando uno ve transporte y comunicaciones, las estadísticas, y escribí algo sobre eso, ve que el gran salto ha sido las comunicaciones. Dentro de transporte, comunicaciones es lo más importante ahora. El MTC, digamos, ¿no?, el Ministerio de Transportes. Y ahí deberíamos aprovechar, porque esa es nuestra ruta de atajo, ¿no?, para el desarrollo, ¿no?, y para el desarrollo de nuestra niñez. No es intramural ya la educación ni la formación, ¿me entiendes? Se ha hecho porosa, ¿no? Se ha hecho global, estando acá en Perú, en cualquier rincón. Pero necesitamos ancho de banda necesitamos. Y el gran profesor Google, ¿no? Seamos francos, ¿es el gran profesor de nosotros o no, como profesores? Entonces, ¿por qué no va a ser el de los chicos? Y cuando ellos la agarran, nos enseñan. Entonces, creo que nuestras viejas ideas de infraestructura tenemos que cambiarlas, ¿no? Se ha hecho un revoltijo, ¿no? Y creo que es un revoltijo del cual podemos salir bien si sabemos atajar, ¿no? Atajar es encontrar la estrategia para saltar etapas que no podemos ya cumplir, pensar en el tren, ¿no? Pensar que todo va a ser por carretera física, ¿no? Pensar que el desarrollo es centrado hacia Lima, ¿no? Yo le digo a los de Loreto, váyanse, exporten fuera, ¿no?, a Brasil, etcétera, ¿no? Barcelona no lo hace y no es capital mundial, y por eso se ofende Madrid, pero bueno, ¿no? Ahí hay autonomías. Entonces, creo que los desarrollos son locales y la niñez, ¿no?, tiene que desarrollarse en todas sus dimensiones de otra manera. La siguiente tiene que ver con la transición, la carga de enfermedad. No sé si estamos en sintonía con... Ahí está, ¿no? Miren, la última vez que el Ministerio de Salud midió la carga de enfermedad en años de vida saludables perdidos, habíamos perdido 5.315.000 años en un solo año, el 2016. ¿Me entienden? 5 millones de años hemos perdido. Y ahí está por grupo etario, como el 18% era hasta los 4 años y hasta los 14 años el 6%, o sea, 20%, 22%, ¿no? 24% se perdía hasta los 14 años, de esos 5.300.000. Es cantidad. O sea, lo de salud no es salud, es desarrollo también, en su concepción más amplia, ¿no? Y la carga de enfermedad, que es un índice único, un numerito nada más, ¿no?, que mide la mortalidad temprana y mide el costo en años saludables de cada enfermedad, de cada patología, según sus estadios de desarrollo. Entonces pueden ver en la número 8 cómo se distribuye, porque tiene dos componentes. Entonces, el componente de la mortalidad, que está más oscuro, y el componente de la discapacidad por morbilidad. Discapacidad no física, discapacidad en que no podemos tener desarrollo pleno, potencial, del que habla Amartya Sen, porque alguna patología nos agarró y nos dejó al 90%, digamos, ¿no? No podemos comer determinada cosa, no podemos, etcétera, ¿no? La número 9 alude a cómo está algunos indicadores. Voy a pasar rápidamente para ir a lo conceptual, porque he estado presente antes y veo que lo conceptual es importante. América Latina, digamos, en mortalidad infantil ha avanzado, ¿no? Y en eso también nosotros, pero todos los países avanzan. La polémica no es sobre si hemos avanzado en indicadores, la polémica es sobre si los del costado han avanzado más o no, porque la tendencia general es estiramiento de la esperanza de vida, mayor longevidad, ¿no?, y menor mortalidad por desarrollo científico, ¿no?, las vacunas, por ejemplo, pero el problema ya no es, digamos, si hay menos mortalidad infantil,
sino en qué velocidad estamos haciéndolo respecto a nuestros vecinos. Bolivia siempre está peor que Perú, pero Perú está peor en gasto público, en salud, como van a ver. Es casi el nivel de Haití, creo que está por debajo de Haití. Ustedes pueden ver en la lámina de tasa de mortalidad infantil, cómo bajan todos los países, salvo algunos como Uruguay y Chile, que siempre están muy bajos. Los más desarrollados, Uruguay y Chile, ¿no? Costa Rica, qué casualidad Cuba, ¿no? Bajo diferentes modelos se puede llegar, ¿no?, también al objetivo, ¿no? Bueno, tenemos patologías, digamos, IRA, sedas, que maltratan a nuestros niños, ¿no? Yo he puesto mejoras y desmejoras, pero tengo la impresión de que el problema es que la mejora es, digamos, absoluta, pero no relativa en cuanto a donde debiéramos estar, por el nivel de Producto Bruto, de riqueza que hay en nuestro país, lamentablemente mal distribuida, ¿no? Entonces, el problema más evidente es la anemia, ¿no? La desnutrición se logró bajar, ¿no? Y ahí están las cifras del 2020, 12% a nivel nacional, pero siempre hay este problema de brechas, ¿no? Lima contra provincias, por quintiles, etcétera, por área de residencia, lo urbano, lo rural siempre atrás, ¿no? Y por quintil de ingreso, fíjense, el quintil más rico 3.5 de desnutrición, pero el más pobre 27.4, ¿no? Pero esta transición también vuelvo a colocar siempre comparado a los países, ¿no? Para que vean cómo Chile tiene una prevalencia de desnutrición bajísima, plana, porque ya no hay dónde bajar, quizás un poco, está cerca a cero, digamos, tengo 1, 2, ¿no? Mientras que nosotros tenemos todavía mucho trabajo en desnutrición y con mayor razón en anemia. Anemia es la transparencia siguiente, rosada, no sé si estás viendo las barras rosadas, ¿no? Y efectivamente, como verán, pues en anemia tenemos mucho trabajo por hacer. ¿Qué sucede? Curiosamente tenemos más obesidad y más anemia y desnutrición, ¿no? O sea, todo junto acá, ¿no? Y en la época de Gastón, ¿no? De la comida de exportación, ¿no? Somos el primer lugar en el mundo, ¿no? Tenemos una desnutrición de 12%, tenemos un 38% de anemia. Quiere decir que lo que hay es mala alimentación, digamos, y nutrición, ¿no es cierto? ¿No? Y obviamente esto tiene condicionantes sociales, pero también culturales, ¿no? Entonces ha bajado, pero hay una transición también ahí, pero se ha generado una capa de sobrepeso y obesidad bastante grande, ¿no? Ya estoy en la 16, ¿no? En países seleccionados pueden ver que en este tema de anemia el Perú es el único que sube, tiene los números más grandes, la 16, ¿no? El Perú sube la anemia y todos están de bajada, o sea, contradecimos la tendencia latinoamericana, ¿no? Es curioso. Bueno, escolares, el estado nutricional, acá podemos ver el sobrepeso, 22%, y obesidad, 15%, algo así, ¿no? 16%, ¿no? De hecho, es peligroso para todo efecto, ¿no? Para todo efecto, ¿no? Y yo creo que no tenemos un sistema de salud capaz de contener esto, ¿no? Y el problema, yo creo que ahí está la raíz del problema, ¿no? Si el Estado pretende resolver y nosotros reclamarle al Estado la solución, no va a haber solución. Yo creo que es una solución mixta, ¿no? Societal, estatal, ¿no? No hay otra posibilidad en todos los terrenos. Las brechas son enormes entre la demanda potencial, o sea, la necesidad, y lo que puede ofertar el Estado en todos los campos, incluido el de la niñez. Entonces, por ejemplo, en el tema de la violencia, ¿no? El tema de la violencia es como el caso de Sendero, lo resolvió el pueblo también, ¿no? La Fuerza Armada no podía, entonces comunidades campesinas, ¿no? Entonces tengo la impresión de que el caso de la violencia también es un caso duro, ¿no? La mujer se está liberando, definitivamente es un avance sustantivo, pero se genera más violencia, ¿no? Retrocede el patriarcalismo machista, pero en forma violenta, ¿no?
no admite la horizontalidad. Mire, hay 67.000 llamadas por abuso sexual y violencia en cuarentena, ¿no? Con la línea 100 hubo, ¿no? Entonces, para resumir esta parte nada más, creo que las enfermedades se han hecho transmisibles exponencialmente. Y entonces nuestros niños van a sufrir esa etapa, ¿no? Se va a transversalizar los tipos de patología, ya no hay patología de rico, de pobre. Creo que los pobres están compartiendo patologías que antes no tenían, como el estrés de los ejecutivos, cáncer, patologías complejas, ¿no? Que antes decíamos, no, eso no nos va a dar, de todo ahora, ¿no? Creo que hay patologías posmodernas por los estilos de vida sofisticados. O sea, los nuevos estilos de vida no solamente generan soluciones, sino también generan nuevos problemas, desafíos, ¿no? Entre ellos el Internet. Creo que hay focos de contratransición. O sea, hay segmentos territoriales desconectados. Así como se habla de las poblaciones desconectadas, creo que se está abriendo la boca del cocodrilo, como dicen los economistas, ¿no? Entre un segmento muy conectado, una clase media que defiende, digamos, una capa de la clase media, ¿no? Especial, que defiende su estatus ganado, ¿no? Alrededor del modelo que tenemos actualmente, primario exportador, ¿no? Y digamos, pero lo que tenemos es un foco de contratransición, o sea, gente descolgada, ¿no? Y regiones que están cada día, digamos, en el límite entre la informalidad y la economía ilegal, ¿no? En ese entorno, ¿cómo socializamos a los niños, ¿no? Hay infecciosas con resistencia, ¿no? Por si acaso el 70% de lo que tomamos ya no nos hace efecto. Hay el relieve de los psicosociales muy grande en el mundo, salud mental, ¿no? Es muy grande, creo que antes no lo veíamos o no queríamos verlo. Creo que la salud urbana no la hemos desarrollado y la necesitamos, ¿no? Tenemos 59% en ciudades de población. Tenemos una crisis generacional juvenil porque nosotros los adultos no somos un buen ejemplo, ¿no? ¿Y cómo se van a socializar ellos si nosotros no somos un buen ejemplo? Pero no es un tema entonces solo individual, digamos, ¿no? Y somos sociedades de tercera edad, de cuidados paliativos. Estamos llegando en los dos extremos de la pirámide, ¿no? A tener una tasa de dependencia alta, probablemente. Y además nuestras edades de jubilación no contradicen la necesidad y también el hecho de que el periodo de vida útil laboral se ha estirado necesariamente, ¿no? Y quién no deba trabajar hoy día. Y hay temas de cambio climático y salud también, ¿no? Respecto a la atención, les resumo mi idea, que está más adelante de estos numeritos, es que la política de salud está muy dominada por el tema de aseguramiento, y eso es un error, ¿no? Estamos escribiéndolo casi permanentemente, ¿no? Y yo creo que se está escuchando más, ¿no? Y he llegado ya a... Creo que los problemas fundamentales son gasto público muy bajo, penúltimo en América Latina, y baja en la calidad, con tiempos de espera muy altos, ¿no? Y maltrato a los pacientes, a los usuarios. Entonces esas causas, ¿no? Que tienen que ver con nuevas razones por las cuales no se acude a los establecimientos, ¿no? Porque antiguamente no se acudía, uno llevaba al niño con toda confianza, ¿no? Pero ahora tienes el problema de que te esperas 3 horas y adentro 2, ¿no? Por no hablar de salud, en donde la programación de citas es a meses, ¿no? Pero estos tiempos de espera largos y esta baja en la relación del personal con los usuarios y en particular de los médicos, porque ENAO pone no confianza en los médicos, no dice no confianza en el personal, y sale alta, ¿no? Entonces, como verán, no es el tema económico tanto ya, ¿no? Sino la pérdida de lo económico por el tiempo de espera, que es un valor económico que se ha vuelto más caro que antes. Y digamos, esta transparencia, la de desplazamiento de la demanda por fuera de la oferta pública, creo que es el centro de mi planteamiento para el tema de niñez, ¿no? Ha habido un
una reforma silenciosa, título de un libro que hice 2001, 2002 y que circuló por todos lados en América Latina. Estamos ante otra reforma silenciosa. Es una privatización no mediante shock, sino una privatización discreta que al contener el presupuesto, digamos, del sector público, lo baja su calidad porque la demanda crece por el crecimiento poblacional y la parte de ella que se enferma, ¿no? Entonces, ni el Salud ni el MINSA, ¿no?, tienen la posibilidad de atender esta nueva demanda. Entonces, al haber este tema de gasto público y de calidad baja, ¿no?, obligado por la estrechez, ¿no?, del 3.2% del Producto Bruto que se destina a salud, que es una nimiedad comparado con el 10% de Uruguay, ¿no?, por el 9% de Honduras. Honduras es un país más pequeño que el nuestro, ¿no?, más pobre también que el nuestro, ¿no? Entonces, fíjense la línea amarilla. La línea amarilla es la consulta en farmacias. Ha saltado del 13% al 22%, del 2007 al 2021. ¿Me entienden? Entonces, cuando hablamos nosotros quizás rígidamente de que se está privatizando la salud, solo una parte de quienes se han desplazado fuera del MINSA y de salud se ha ido a las clínicas porque tiene plata, solo una parte. La verdad, quienes van a los sectores de oferta pública no tienen el dinero, porque no solamente es ir a la consulta, sino es todo lo que eso sigue, ¿no es cierto? Y entonces se está yendo a consulta en farmacias y se está yendo al sector privado pequeño, MIPES. Han aparecido cooperativas de médicos, consultorios, de nuevo, y tenemos la estadística ahí. Este cuadro es el cuadro global de desplazamiento de la demanda, un gran desplazamiento, ¿no?, a oferta privada chica, ¿no?, y oferta informal, porque la consulta en farmacias, la farmacia está para vender, no para diagnosticar y tratar, pues, ¿no? Pero uno va y le hacen la consulta gratuita. En otros países han sido quizás un poco más inteligentes y cuando se ha dado este fenómeno de consulta en farmacia han puesto un médico en las farmacias. De tal manera que, bueno, el médico es el que prescribe, porque uno no puede tomar cualquier cosa. Las cosas matan, los antibióticos matan. Es una adicción también. Entonces, una transición de la atención. Es la tercera transición de la atención, ¿no? Y miren, en esta transparencia que sigue, no sé si me está siguiendo, está el crecimiento de establecimientos privados pequeños. Fíjense cómo han crecido las columnas plomas sobre las columnas naranjas, que son las del MINSA, ¿no? ¿Me entienden? Son chiquititas. Entonces, fíjense la cantidad en el nivel 1, o sea, puestos versus consultorios pequeños. 500, 900 al año, ¿no? Y el gráfico de la derecha es de nivel 2 y 3, o sea, ahí sí ya es centros de salud y hospitales. Entonces se está yendo para otro lado, ¿no? No vamos a tocar más este tema, el gasto, entonces esa es la hipótesis que estoy convirtiendo en tesis, porque esto está con números, ¿no?, probado con regresiones, ¿no? Pero quisiera hablar sobre lo último. Entonces, ¿cómo es pasar de una situación anormal a una situación anormal? Porque la normalidad era la brecha anterior, ¿no? Pero esa brecha tenía un sector público más grande, ¿no? ¿Me entienden? O sea, tenía un sector público más grande, más fuerte, relativamente. Siempre ha habido debilidad, ¿no? Pero ahora se ha vuelto ingobernable, dada la crisis, no solamente de la gestión pública por X gobiernos, sino también por la voluntad de generar una dualización en el país, porque ese es el modelo estructural, una dualización, ¿no? Entonces, ¿es posible un desarrollo normal en una sociedad normal? ¿Qué es el equilibrio mental? ¿Qué es la adaptación y la desadaptación? ¿Qué es la resiliencia? ¿Me entienden? Tanto nos hablan de la resiliencia. Yo acabo de sacar un artículo en la revista Ciencia y Salud Colectiva de Brasil, que es la número 1 de allá y de América del Sur, ¿no?, contra esa idea de que la resiliencia es la solución. ¿La resiliencia de qué? Ya no hemos sido resilientes siempre, ¿no? ¿Más todavía quieren? No somos tan resistentes a que nos quiten las cosas, a que no nos devuelven los impuestos. Eso es lo que viene sucediendo, ¿no? Lo nuevo, ¿no? Nos obliga a tributar, porque antes en los 80, 4% nomás tributaba de presión tributaria, estamos en 15%, pero no nos lo devuelven. Nos quejamos de que el resto no tributa. Bueno,
pero los que tributamos no nos devuelven. Entonces, si la salud es completo bienestar, según la OMS, ¿no? De verdad no estamos bien, ¿no? Algo está mal, como dice Tony Juttes, ¿no? En su libro, y sin embargo estamos creciendo mucho en esperanza de vida, bastante. Somos con Bolivia los que más hemos crecido en esperanza de vida, ¿no? Del 70 al 2013 hemos añadido 30 años como si nada, ¿no? Mientras el resto añade 10 años, etcétera, ¿no? Y nos estamos quedando con menos niñez, ¿no? Pero no tanto como en Europa, ¿no? O como Uruguay, ¿no? Pero también con, digamos, un vértice muy, muy grande. Entonces vivimos una transición demográfica de perspectiva. Y termino con la otra tesis complementaria. Las jefaturas de hogar son crecientemente mujeres, ¿no? El último dato del censo era que era 34,7, pero el censo fue el 2017, pasó 5 años, ¿no? Entonces, esto tiene implicancias sobre la niñez y sobre la salud, ¿no es cierto? Porque el sistema de salud nuestro estaba confiando en el modelo patriarcal de la ama de casa a tiempo completo, como enfermera doméstica, como educadora doméstica, como cuidadora en general. Pero al tener que trabajar porque los ingresos del hombre, digamos, de un solo perceptor no bastaban, a partir de los 80 ingresa a trabajar y la PEA femenina va exponencialmente, ¿no? No le pagan lo mismo, hay inequidad, todo eso ya lo sabemos, pero la PEA femenina, entonces se redistribuye el rol que tenía antes hacia los abuelos, los hermanos mayores, etcétera. Pero esto quiere decir que nuestra sociedad no tenía el tema del cuidado en la retina, ¿no? Y creo que niñez, ¿no? Con desprotección mayor obliga a política pública de cuidado. Política pública, no proyectos chiquititos, ¿no? Escalables algún día en el futuro, no, política pública nacional de cuidado, ¿no? Me parece que es la transición familiar obliga a esto, ¿no? Necesariamente, y ojalá pues lo asumamos como en este contexto difícil de desigualdad, pobreza, todos sabemos las debilidades del Perú. Mi conclusión es que el Perú está en peligros o al borde de rezagarse en América Latina e ingresar al grupo de países centroamericanos pequeños, ¿no? Ese es más o menos el entorno general en que se mueve la tendencia. Entonces, no he venido, digamos, a incentivar el pesimismo, sino que esa es la realidad que tenemos que cambiar, ¿no? Es un rezago social infantil en los últimos 30 años, ¿no? Que ha generado, que tiene probables consecuencias, ¿no? Tiene probables consecuencias, dualiza el sistema universitario también, que hay que impedir que se dualice, ¿no? Que todo sea de calidad, ¿no? Y bueno, que siempre se dice que los niños son el futuro, pero nosotros tenemos que ser su presente para que ellos miren en nosotros el futuro, y si no podemos ser, mejor quitémonos y hagamos que, digamos, el Internet les enseñe. La revolución cultural del futuro es digital, ¿no? Y que puedan conectarse con los niños chinos, hindúes y hablar varios idiomas desde los 3 años y antes incluso. Eso es lo que puedo decirles. Muchas gracias.